El mecanismo de corrupción, conocido en los materiales de la NABU y la SAP como Ciudad Limpia, permitió apropiarse ilegalmente de tierras de Kiev por un monto de 11.6 millones de grivnas. Se utilizó de todo, incluso la privatización de cobertizos y construcciones que existían solo sobre el papel. Después de esto, el terreno podía cambiar de dueño, a veces más de una vez bajo la mesa. Cada reventa posterior la limpiaba de su origen ficticio. A principios de febrero de 2025, las fuerzas del orden, en el marco de una gran operación anticorrupción en el Ayuntamiento de Kiev, realizaron una serie de allanamientos a funcionarios del círculo cercano al organizador del esquema de apropiación de tierras de la capital. En la oficina del ex subjefe del Ayuntamiento de Kiev, Denis Komarnitsky, a quien en los círculos empresariales y políticos desde hace tiempo llaman el supervisor de Kiev, durante muchos meses estuvo operando una escucha del NABU. Las grabaciones de audio, algunas de las cuales fueron publicadas inicialmente por el NABU y luego complementaron la investigación de los periodistas de Bihus Info, pueden indicar que los órganos oficiales de gobierno de la capital fueron convertidos en una lucrativa oficina privada. Ukrayinska Pravda realizó una investigación aparte sobre el cruce ilegal de la frontera estatal por parte de Komarnitsky. Los periodistas lograron encontrarlo en Viena, Austria, y confirmar que el principal implicado en el caso anticorrupción más sonado de 2025 huyó del país. Se ha emitido una orden de búsqueda internacional en su contra. En diciembre de 2025, la NABU anunció nuevas sospechas en el caso Ciudad Limpia. Se trataba de un intento de apropiarse de otros 2 terrenos en Kiev, utilizando el esquema de baños públicos, un método antiguo pero aún rentable, una herramienta eficaz para el fraude de tierras. El periodista Oleg Sashalaisky describió el llamado esquema de baños públicos hace unos 15 años. El nombre no surgió por casualidad. Para la privatización de un baño público común, se asignaba tanta tierra alrededor que bastaría para construir varios complejos residenciales completos. En el esquema de Komarnitsky, esta práctica ya se modernizó hasta llegar a bienes raíces ficticios. Sin embargo, en uno de los terrenos, el baño todavía está presente formalmente. Sin embargo, no es un edificio, sino solo los restos de los cimientos de lo que alguna vez fue un baño público. Lo desenterraron intencionalmente para tener una razón para registrar el terreno. El esquema funcionaba como un mecanismo bien aceitado. Después de registrar el terreno, empezaban a especificar su uso y a corregir los límites. Los asuntos de tierras pasaban sin mucho ruido, en paquetes, entre decenas de otros puntos del orden del día. Los diputados votaban a favor sin profundizar en los detalles o incluso sin entender realmente lo que estaban aprobando. Formalmente todo parecía legal. Hay un objeto inmobiliario, hay derecho de propiedad, hay una base para la asignación de tierras. El principal truco legal que proviene de una laguna en el Código de Tierras es que la existencia de un objeto da motivos para formalizar el terreno debajo y alrededor de él. Como resultado, se formó un terreno separado de 10 sotkas, es decir, para un objeto que por su naturaleza no requiere mucho espacio, se asignó un terreno suficiente para una construcción comercial completa. Y el grupo de Komarnitsky tenía decenas de esos terrenos. Y estos son grandes complejos residenciales. Varshavsky, Varshavsky Plus, Varshavsky 2 Kristergrad, fueron construidos en tierras del agrocombinado estatal de Komarnitsky, Puszczawodycia. No es la primera vez que la Oficina Estatal de Investigaciones investiga un caso penal por posible apropiación y malversación de bienes estatales. ¿Cómo es que las tierras estatales pasan silenciosamente a la construcción privada? No se trata de una casualidad ni de una sola operación. Durante años se implementó un esquema para terminar el derecho de uso permanente de las tierras de la empresa estatal Puszczawodycia. De 2006 a 2015 se transfirieron 9 terrenos con una superficie total de más de 308 hectáreas en Kiev para construcción de viviendas. Sin concursos, sin evaluación de mercado y con una participación mínima para el Estado. Como resultado, el Estado perdió la mayor parte de los beneficios de la construcción y además recibió el bono de seguir pagando el impuesto predial de la empresa estatal. Por las hectáreas destinadas a proyectos privados, pagaba el Estado. Solo en 2020 esos gastos superaron los 29 millones de grivnas.
Los metros cuadrados generaban ganancias para los desarrolladores, pero las facturas iban al presupuesto estatal. Además, en 2019, la empresa fue despojada de los derechos sobre 32 terrenos con una superficie total de más de 426 hectáreas. Después, la tierra fue dividida y terminó en propiedad privada. Según la auditoría de la Cámara de Cuentas, el Estado perdió alrededor de 8.4 mil millones de grivnas. Los casos de abuso en la construcción sobre tierras estatales no son aislados. También está la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. Los terrenos de la Academia Nacional de Ciencias durante años no se usaron para laboratorios e investigaciones, sino para complejos habitacionales. Bajo el pretexto de acuerdos de inversión, la tierra pasaba a la construcción y el Estado recibía migajas en lugar de desarrollo científico. Esquemas similares también surgieron en otras instituciones estatales. Más de 1.000 millones de grivnas en pérdidas potenciales para el Estado, una valoración de la tierra en Kiev 5 veces menor de lo real y departamentos para altos funcionarios al precio de un lugar de estacionamiento. Así, según datos de la NABU y la SAP, así era el esquema en el sector de la construcción con la participación de la dirección del Ministerio de Desarrollo Regional. El denominador común en estas historias es uno solo: vacíos en las leyes, astutas lagunas, la firma incontrolada de acuerdos de inversión y revalorizaciones de terrenos hechas a la medida, detrás de las cuales se esconde un puro interés material. En este video revelamos el sistema de explotación de recursos estatales con fines privados bajo la apariencia de decisiones completamente oficiales. Y explicamos qué hacer al respecto, cómo romper la máquina de corrupción para que no se reproduzca una y otra vez en nuevas parcelas. Amigos, tenemos una meta ambiciosa de alcanzar 200,000 suscriptores en el canal para finales de 2026. Pueden vernos durante mucho tiempo y ni siquiera sospechar que no se han suscrito. Suscríbanse a nuestro canal y cuéntenles a sus familiares y amigos sobre él. Además, denle like y dejen un comentario debajo de este video. Agradecemos a todos los donadores, patrocinadores y sponsors en YouTube. Cada peso que dan acerca a Ucrania a la prosperidad económica y el bienestar. Porque no solo hacemos videos, sino que también educamos a los votantes que elegirán a verdaderos reformadores. Ayúdenos con esto. El enlace para apoyar el precio del Estado está en la descripción. Por ley, la tierra estatal y comunal debe transferirse a través de subastas públicas de tierras, es decir, con competencia, precio de mercado y reglas del juego claras. Pero hay una excepción importante. Si en el terreno ya hay un edificio que es propiedad privada de una persona física o jurídica, se puede obtener la tierra debajo de él sin subasta, directamente mediante un contrato de compra o arrendamiento con el Estado o la comunidad. Y a primera vista, esto es lógico. El propietario del inmueble debe tener derecho a usar el terreno donde está su edificio. El problema es que la ley casi no dice nada sobre los detalles y no responde a 3 preguntas clave. ¿Cómo verificar con base en qué una persona se convirtió en propietaria del edificio? ¿Qué superficie exacta de tierra se puede otorgar para el mantenimiento de ese edificio? ¿Qué hacer si el edificio se vende por separado del terreno? Estas lagunas convirtieron la excepción en una herramienta conveniente, en un abuso. Los esquemas se ven de la siguiente manera. En un terreno estatal o municipal aparece una pequeña construcción, un kiosco, un cobertizo, un cuarto técnico, a veces literalmente un baño. Esa construcción se registra como un inmueble. A veces después de una privatización dudosa, a veces después de una construcción ilegal. Luego el propietario del edificio va a la autoridad y dice: «Esta es mi propiedad. Denme el terreno debajo de ella sin subasta». Y junto con unos cuantos metros cuadrados de la construcción, obtiene hectáreas de tierra, porque la ley no establece límites sobre cuánta tierra se necesita para tal objeto. Como resultado, la tierra que debería venderse en subastas competitivas pasa silenciosa y barato a manos privadas. Los tribunales ya han establecido en varias ocasiones casos en los que la tierra estatal o comunal se transfería a propiedad o uso sin concurso, en cantidades que no tienen absolutamente ninguna relación con el tamaño de los edificios ubicados en esa tierra. Es más, en algunos casos, estas construcciones primero se edificaban ilegalmente y solo después se registraba retroactivamente el derecho de propiedad sobre ellas, para usarlo como base para retener un gran terreno.
En cifras, la magnitud del absurdo es simplemente impresionante. 0.5 hectáreas de tierra para un edificio de 12.9 metros cuadrados. 0.6 hectáreas de tierra para un edificio de 52.5 metros cuadrados. 44.5 hectáreas de tierra para instalaciones con una 13.7 metros cuadrados. Eso es 3.248 veces más que el propio edificio. Y estos no son casos aislados, sino una práctica sistémica real, confirmada por casos judiciales. Estos mecanismos se llaman esquemas del excusado porque, a menudo, un pequeño inmueble se convierte en el pretexto para apropiarse de un terreno desproporcionadamente grande. Otro tipo de este esquema es el registro de edificios que en realidad no existen. El caso Ciudad Limpia reveló las actividades de un grupo criminal organizado que durante años se dedicó a la apropiación ilegal de terrenos en Kiev. Según la NABU y la SAP, estaba encabezado por el exdiputado del Consejo Municipal de Kiev, Denis Komarnitsky, quien después de las elecciones de 2019 obtuvo influencia sobre los procesos clave en la administración de la ciudad de Kiev y entre los diputados del Consejo de Kiev. Después de registrar documentalmente edificios ficticios en terrenos prometedores, los miembros del grupo presentaban solicitudes al Consejo de Kiev para obtener la propiedad de la tierra bajo inmuebles ficticios, eludiendo el procedimiento de subastas públicas de terrenos. En el esquema participaron funcionarios de la administración de la ciudad de Kiev y diputados del Consejo de Kiev, quienes, a cambio de sobornos en efectivo o bienes raíces, facilitaban la aprobación de las decisiones necesarias. En los años 2023 y 2024, el grupo se apoderó ilegalmente de terrenos por un valor de más de 11 millones de grivnas e intentó apropiarse de otros 6 terrenos valorados en más de 83 millones de grivnas. Durante la operación Ciudad Limpia se realizaron más de 90 allanamientos, se incautaron numerosos documentos y datos digitales, así como dinero en efectivo que utilizaban los delincuentes. Actualmente, el líder del grupo ha sido declarado en busca y captura, y continúan las labores de investigación y búsqueda. El Estado y las comunidades están perdiendo tierras que deberían venderse en subastas y generar ingresos reales para el presupuesto. La competencia se sustituye por acuerdos directos, y los esquemas fomentan decisiones corruptas bajo el pretexto de una excepción legal. La legislación vigente contiene una serie de otras lagunas sistémicas relacionadas con los mecanismos de atracción de inversores privados y el uso de tierras en uso permanente para la construcción. Como regla general, la tierra de propiedad estatal y comunal se transfiere para construcción a través de subastas electrónicas abiertas. Esta es una lógica simple y comprensible. Si quieres construir en tierras estatales, compite públicamente y paga el precio de mercado. Al mismo tiempo, la legislación sobre tierras, el artículo 92 del Código de Tierras, permite a las empresas, instituciones y organizaciones estatales y comunales recibir tierras para uso permanente y construir bienes inmuebles para su mantenimiento. Es decir, el usuario de la tierra tiene derecho a construir edificios e instalaciones dentro del uso previsto, a menos que la ley o el contrato dispongan lo contrario. Pero el código no establece reglas claras para el ejercicio de este derecho. No existe el requisito de realizar una subasta para atraer desarrolladores. No hay reglas establecidas para la división de las futuras áreas y no hay un control estricto sobre quién y en qué condiciones puede unirse al proyecto. Y aquí surge una contradicción clave. Por un lado, el usuario de la tierra está limitado y no puede simplemente transferir el terreno a otra persona. Por otro lado, la ley permite celebrar diferentes contratos que, de hecho, le dan al desarrollador privado la posibilidad de usar esa tierra. En la práctica, se eligen contratos de inversión en lugar de actividades conjuntas u otras formas de cooperación. Precisamente estos son el principal instrumento de abusos, porque son los menos controlados. Ofrecen más espacio para establecer las condiciones necesarias y, por lo tanto, tienen una base conveniente para implementar el esquema. La ley de Ucrania sobre la actividad de inversión establece que el documento principal entre los sujetos de la actividad de inversión es el contrato. Las partes eligen a sus propios socios. Ellos mismos determinan las condiciones. El Estado no tiene derecho a intervenir más allá de los límites de su competencia. El inversionista determina por sí mismo los objetivos, volúmenes y destinos de la inversión.
puede transferir los derechos de uso y disposición de los resultados de las inversiones a otras personas. Todo se regula mediante el contrato. Esto significa que puede ser redactado casi de cualquier manera, siempre y cuando formalmente no contradiga la ley. La ley tampoco define claramente los límites para otorgar un terreno sobre la base de un contrato de inversión. Por eso estos proyectos normalmente no se incluyen en el registro estatal de ayudas estatales. Tenemos una situación en la que el contrato de inversión se convierte en una llave universal, con la que cualquiera que tenga un contrato puede acceder a tierras estatales o municipales. Las partes podrían haber optado por los contratos de actividad conjunta previstos en el Código Civil de Ucrania. El artículo 1130 permite actuar conjuntamente sin crear una persona jurídica. Las aportaciones pueden ser diferentes: dinero, bienes, conocimientos, incluso la reputación empresarial. Las condiciones las determinan las partes por sí mismas, pero aquí también hay un problema. Ni el Código Civil ni el Código de Tierras establecen un procedimiento claro para la transferencia de un terreno dentro de la actividad conjunta. Los contratos de inversión se utilizan con más frecuencia porque son los menos formalizados, no requieren procedimientos especiales, no necesitan aprobación obligatoria y no están sujetos a una supervisión estatal sistemática. Y por eso es más fácil producirlos en masa. Una oportunidad adicional la brinda la ley de Ucrania sobre la regulación de la actividad urbanística. Permite que las empresas estatales y municipales que tienen terrenos en uso actúen como promotoras de la construcción. Además, las funciones del cliente pueden ser transferidas a otra persona mediante un contrato de mandato. Es decir, una empresa municipal tiene la tierra en uso, firma un contrato de inversión con una empresa privada, le transfiere las funciones de cliente y el desarrollador privado construye en ese terreno. Legalmente, el terreno permaneció en uso permanente por parte de la empresa. De hecho, se convierte en un activo del negocio privado. Entonces, la esencia del problema es inusual. Se reduce exclusivamente a la posibilidad de celebrar un contrato de inversión, y en que no existe un procedimiento para transferir tierras para tales contratos, no hay control obligatorio ni registro de decisiones como forma de ayuda estatal. No se han establecido límites claros sobre el contenido de los contratos de inversión en cuanto al uso de la tierra y no existe un mecanismo de selección competitiva obligatoria del inversionista. En la práctica, una empresa estatal con derecho de uso permanente de la tierra celebra contratos con un desarrollador privado. El desarrollador construye viviendas, un centro comercial o de oficinas con sus propios fondos y después de terminar el proyecto, las partes dividen los espacios entre sí. Y como nadie regula cómo se dividen, al Estado a menudo le toca una parte mínima. Por lo tanto, la distribución de los espacios en los inmuebles construidos carece de control y sorprende por su generosidad hacia la parte privada. Los casos judiciales registran proporciones como 5 para el Estado y 95 para el desarrollador, 8 contra 92, 10 contra 90%. En un caso, al Estado le quedaron 170 metros cuadrados, mientras que el desarrollador recibió casi 3.000 metros cuadrados. La empresa estatal formalmente sigue siendo la usuaria de la tierra, pero en realidad quien controla el terreno es el desarrollador. Él construye, vende departamentos y espacios comerciales y obtiene todas las ganancias. Agreguen un detalle más. La empresa estatal sigue pagando el impuesto predial, aunque en realidad no usa el terreno y no recibe compensación por esos gastos. Si en el terreno se construye un edificio de departamentos, después de ponerlo en funcionamiento, aparecen nuevos propietarios de los departamentos y el derecho de uso permanente se termina. Junto con eso, el Estado pierde el control sobre la tierra. En resumen, resulta que el desarrollador privado obtiene la posesión de la tierra estatal o comunal, evitando la subasta y sin adquirir derechos plenos sobre ella. Sin concurso, sin un precio transparente y sin protección de los intereses del Estado o de la comunidad. Formalmente todo parece un contrato de construcción. En esencia, la legislación permite eludir la regla principal de que la tierra, incluida la destinada a la construcción, debe distribuirse mediante competencia abierta. Esto convierte la tierra estatal de un activo público en una moneda de cambio discreta para acuerdos entre bastidores. Como resultado, surgieron esquemas que se convirtieron en una práctica común.
A nivel superior, a través de decisiones de gabinete del Ministerio de Desarrollo Regional y la participación de altos funcionarios del gobierno central, se formó un mecanismo que hacía que los esquemas fueran sistemáticos. En junio de 2025, la NABU y la SAP informaron sobre la sospecha al actual viceprimer ministro de Ucrania, Oleksiy Chernyshov, quien anteriormente encabezó el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios por abuso de poder y recibir beneficios indebidos en una cantidad especialmente grande, para sí mismo y para terceros. Él se convirtió en el sexto sospechoso en el caso sobre una gran trama de corrupción en el sector de la construcción con la participación de altos funcionarios. Las investigaciones revelaron que un terreno estatal fue transferido para construcción de viviendas a través de una empresa estatal controlada. Según los términos de los contratos, el desarrollador debe entregar al Estado una cantidad de departamentos proporcional al valor del terreno. Cuanto más caro es el terreno, mayor es la participación del Estado. Por eso el paso clave fue subestimar la valoración. Una valoración menor significa menos departamentos para el Estado y más metros cuadrados para el desarrollador. Solo se necesitaba la decisión correcta en las oficinas adecuadas, así que el desarrollador acudió al jefe del Ministerio de Desarrollo Regional. Luego, según la versión de la investigación, junto con el secretario de Estado del ministerio, el asesor del ministro y la directora de la empresa estatal, se transfirieron los terrenos a esta empresa estatal. La tierra, junto con los edificios existentes en ella, fue valuada casi 5 veces por debajo de su valor de mercado. La diferencia entre esa valoración y el precio real, según la investigación, fue de 1.000 millones de grivnas. El esquema fue detenido por el embargo del terreno, impuesto a solicitud de la NABU y la SAP. De lo contrario, la historia podría haber terminado con la transferencia de un activo de 1.000 millones a un precio artificialmente bajo. Por la exitosa implementación del esquema, el desarrollador debía agradecer al ministro y a las personas designadas por él con descuentos en departamentos en los complejos residenciales ya construidos. El costo por metro cuadrado iba de 1.000 a 8.000 grivnas, mientras que el precio mínimo de mercado era de aproximadamente 30.000 grivnas por metro cuadrado. Según la investigación, el beneficio ilícito solo en forma de este descuento superó los 14,5 millones de grivnas. Así es, las lagunas legislativas y el control débil se amplifican hasta llegar a decisiones de oficina. La tierra no se vende directamente, formalmente se puede evitar la subasta. Se utiliza una empresa estatal como puente. La valoración del costo se convierte en una herramienta de manipulación y el resultado final es un beneficio privado de un activo estatal por más de 1.000 millones de grivnas. La tierra estatal se convierte en moneda de cambio, no a través de un mercado abierto, sino mediante el control sobre las decisiones. El siguiente caso genera una gran resonancia, ya que se trata de tierras donde hoy viven miles de personas y que se han convertido en escenario de grandes desarrollos inmobiliarios. Según el informe de la Cámara de Cuentas, en los periodos de 2006 a 2015, en los terrenos de la empresa estatal Pusha Voditsia, se estableció un modelo de desarrollo inmobiliario a través de contratos de inversión con desarrolladores privados. No se trata de un solo terreno, es para construcción residencial sin fin. A través de procedimientos concursales, se transfirieron 9 terrenos con una superficie total de más de 308 hectáreas en Kiev. Ya en 2013, entre la empresa estatal NDBA Pusha Voditsia y la empresa City Boot Service, se firmó un contrato de inversión para la construcción en un terreno del distrito Podilsky de Kiev, con una superficie aproximada de 42.35 hectáreas. Esta tierra era utilizada por la empresa estatal bajo el derecho de uso permanente. Después la escala se amplió. En estos terrenos creció el complejo residencial Varsavsky, cuyo desarrollador fue Stolitsa Group. Se puso en funcionamiento en 2019. Es uno de los complejos más grandes de Kiev. Consta de 21 edificios con alturas que van de 13 a 25 pisos. Un poco después, el mismo desarrollador construyó el complejo residencial Varsovia 2 en 2024. Se construyó el último edificio. En total son 13 edificios de 9 a 25 pisos. Junto a ellos, en el mismo terreno, en los años 2018 y 2019, apareció otro pequeño complejo residencial, el quinto barrio del desarrollador Perfect Group. 3 edificios de 12 a 25 pisos. A su vez,
En un terreno de 7.9 hectáreas se construyó el complejo residencial Kristergrad del desarrollador DBK Jitlobud, finalizado y en funcionamiento en 2017, 3 edificios de 25 pisos. Es decir, no se trata de un almacén ni de una construcción temporal. Son complejos residenciales completos, miles de departamentos, espacios comerciales, infraestructura. Las violaciones al firmar los contratos eran evidentes. La auditoría de la Cámara de Cuentas señala directamente la falta de una selección transparente de los desarrolladores. Esto significa que no hubo ninguna subasta pública ni competencia de ofertas de precios. Más de 70 quedaron en la empresa desarrolladora Stolitza Group. Como resultado de la realización de estos acuerdos, el Estado pudo haber dejado de recibir cerca de 200.000 metros cuadrados de vivienda en su propiedad. La segunda característica clave del esquema es la transferencia de tierras sin determinar su valor de mercado. Según los cálculos de la auditoría, el valor de mercado aproximado de los terrenos transferidos para construcción podría superar los 40.000 millones de grivnas. ¿Y qué recibió el Estado en la mayoría de los contratos? El entre 4 y 5% del valor de los futuros departamentos en los complejos residenciales construidos. Algunos contratos preveían que, en lugar de recibir departamentos o locales, la empresa estatal aceptaba pagos en efectivo. La valoración de los bienes la realizaban empresas contratadas por los desarrolladores sin concurso. Es decir, los tasadores fueron elegidos por la parte que tenía un interés directo en minimizar el monto de la compensación. Y además, después de la transferencia real de los terrenos, la empresa estatal Puszcza Wodycja seguía pagando el impuesto predial. Solo en los años 2020 y 2021, estos gastos ascendieron a más de 29 millones de grivnas, y casi 5 millones de grivnas más perdió la empresa por no cambiar a tiempo el uso previsto de los terrenos. Un desarrollador privado construye y vende departamentos, mientras que la empresa estatal sigue soportando la carga fiscal. Los problemas no solo estaban relacionados con la construcción. Parte de los terrenos de la empresa estatal Puszcza Wodycja no estaban debidamente registrados y ni siquiera se reflejaban en la contabilidad. Cuando un activo no está registrado, se vuelve vulnerable. Es más fácil perderlo, dividirlo o transferirlo. En 2019 se anularon los derechos de la empresa sobre 32 terrenos con una superficie de más de 426 hectáreas. Después de eso fueron divididos y transferidos a propiedad privada. El valor de estas tierras, según la auditoría, puede superar los 8.4 mil millones de grivnas. Esto ya no es solo una laguna, es una pérdida de control sobre el activo. La Cámara de Cuentas llegó a la conclusión: la falta de un control adecuado sobre el uso de las tierras y la implementación de 8 contratos de inversión de la empresa estatal Puszcza Wodycja crearon riesgos sistémicos de enajenación no transparente de los activos de la empresa estatal, con un valor de mercado aproximado de 40.4 mil millones de grivnas, ya que, de acuerdo con la legislación vigente, la adquisición por parte de los nuevos propietarios del derecho de propiedad sobre los inmuebles construidos, en el futuro esto llevará a que la empresa estatal Puszcza Wodycja pierda el derecho de uso de estos terrenos. Fin de la cita. Lo más irónico de esta historia es que todos estos barrios hoy existen como desarrollos urbanos completos, con valor de mercado, con ventas, con ganancias, y el Estado que proporcionó la tierra recibió apenas una participación mínima por el uso de su propio recurso y posibles pérdidas. Este es el aspecto práctico de ese mismo vacío legal, cuando la norma permite que el desarrollador acceda a tierras estatales, sin subasta, sin valoración de mercado, sin control real. Como resultado, no se trata de abusos aislados, sino de grandes complejos habitacionales construidos en condiciones que difícilmente pueden llamarse justas para el propietario público. Las tierras de otra institución estatal, la Academia Nacional de Ciencias, también se usaron no para el desarrollo de investigaciones o laboratorios, sino como recurso para la construcción de viviendas a través de acuerdos de inversión. Más de 100 hectáreas de tierra, decenas de contratos de inversión y más de 20 años de colaboración con desarrolladores ocurrieron bajo el pretexto del desarrollo científico. El esquema es similar. La institución estatal tiene la tierra en uso permanente. Formalmente puede atraer a un inversionista para la construcción,
En la práctica, esto significa que el terreno se transfiere a un desarrollador privado, quien construye un complejo habitacional, y la academia recibe una parte de los departamentos o locales no residenciales. No hay subastas abiertas ni selección competitiva. Según el Servicio Estatal de Auditoría, en más de 2 décadas, la Academia Nacional de Ciencias ha firmado 44 de estos contratos. 20 de ellos se firmaron en el periodo de 2020 a 2023. Como resultado, se transfirieron más de 130 hectáreas de tierra a inversores privados, de las cuales 116 se ubican en Kiev y en un mercado inmobiliario en rápido desarrollo son un activo premium. En Kiev, la tierra del Jardín Botánico Nacional, que lleva el nombre de Mykola Mikolayovich Hrishko, que tiene el estatus de fondo de reserva natural, también fue involucrada en una historia de inversión con sabor a cemento. A pesar de la prohibición legal directa, el terreno fue entregado para un proyecto de desarrollo residencial y comercial, donde el Jardín Botánico iba a recibir una parte de los futuros metros cuadrados. El Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania registró una violación. Durante 6 años, el desarrollador no pudo avanzar con el proyecto debido al estatus protegido del territorio. Pero durante ese tiempo, la institución logró recibir 2.600.000 grivnas del inversionista, en efectivo, bienes y servicios, incluyendo plantas, bulbos de tulipán y tierra. El Jardín Botánico es un patrimonio nacional del Estado y pertenece a tierras de propósito natural e histórico-cultural. La ley sobre el Fondo de Reserva Natural de Ucrania prohíbe directamente cualquier construcción que no esté relacionada con su funcionamiento. Es decir, invernaderos y jardines de invierno sí, complejos habitacionales no. Así que la tierra de la reserva no es un producto con precio, sino un territorio con estatus de protección, donde no tienen derecho a construir complejos residenciales. Además, una investigación de los periodistas de Vigus Info sobre otra estructura del sistema del Ministerio del Interior muestra que la dirección de la Academia Nacional de Asuntos Internos se repartió entre ellos mismos los departamentos de servicio. En el complejo residencial City Hub, cuya construcción antes se justificaba por la necesidad de proporcionar vivienda a beneficiarios y empleados. El primer edificio del complejo residencial City Hub fue entregado en 2024 y ya en verano la academia recibió 18 departamentos. Fueron rápidamente privatizados por empleados que formalmente estaban en la lista de espera de vivienda y supuestamente vivían en dormitorios, aunque los periodistas descubrieron que ellos y sus familiares tenían otras propiedades. La retórica pública sobre la función social y el apoyo a quienes tienen derecho a la vivienda se convierte en una distribución interna de metros cuadrados entre los suyos. Al final tenemos el mismo esquema, solo que con un envoltorio diferente. En esencia, esto es una transformación sistemática de un recurso público en una herramienta para el desarrollo privado. Después de todas las historias con esquemas de baños, cobertizos inventados, la construcción de complejos habitacionales en hectáreas de tierra sacadas de propiedad estatal, se vuelve evidente, el problema no está solo en personas concretas, sino en la estructura de las reglas. En el propio Código de Tierras existe una laguna que permite transferir tierras estatales o comunales sin subasta si en ellas se encuentra un edificio privado. Al mismo tiempo, la ley no establece un límite superior claro para el área destinada al servicio de dicho edificio, y no existe un procedimiento para verificar la legalidad de la propia construcción. Es precisamente este vacío legal el que da vida a los esquemas. Una pequeña caseta o un cobertizo registrado formalmente se convierten en la base para obtener un terreno mucho más grande sin concurso. La norma que debía proteger al propietario de bienes raíces se convierte en una herramienta para sacar tierras. El proyecto de ley número 14.039, desarrollado con la participación de especialistas en relaciones de tierras, está destinado a cerrar esta brecha y hacer imposible el abuso. La idea establecida en el proyecto de ley es diferenciar 2 casos distintos: la tierra para el mantenimiento de un edificio y la tierra para negocios. ¿Cómo se propone hacer esto? Si una persona ya ha formalizado el derecho de propiedad sobre un edificio que se encuentra en un terreno estatal o municipal, habrá 2 escenarios. Primero, si solo necesita el terreno para el mantenimiento de ese edificio, es decir, solo lo que sea objetivamente necesario,
acceso, zona técnica, el espacio mínimo alrededor. En ese caso se podrá obtener el terreno sin subasta, pero no a ojo, sino claramente dentro de los límites de la superficie máxima permitida que se determinará según la metodología del Gabinete de Ministros. Ya no se podrá otorgar una superficie desproporcionadamente grande para una construcción pequeña. Segundo escenario, si el propietario del edificio quiere más tierra de la que se necesita para su mantenimiento. Por ejemplo, para construir un nuevo complejo, expandir el negocio o desarrollar el terreno. En ese caso, solo a través de subastas públicas de tierras, sin excepciones. Si el propietario del edificio no gana la subasta, no pierde el edificio en sí, simplemente su derecho se limita solo a la parte del terreno que realmente necesita para su mantenimiento. Si la tierra se da en arrendamiento, solo podrá usar la parte mínima necesaria con base en un contrato con quien haya ganado la subasta. Si el terreno se vende a otro ganador, de él se separará una pequeña parte por aparte. Y nuevamente, según la metodología del Gabinete de Ministros, específicamente para el mantenimiento del edificio, esta parte se entregará al propietario de la construcción y el propietario compensará ese valor al ganador de la subasta. Es decir, se mantiene el equilibrio de intereses, pero ya no se podrán reservar hectáreas de más. Y otro punto importante es la verificación de los propios edificios. La autoridad ya no podrá simplemente aceptar los documentos y poner su firma. Estará obligado a verificar si el objeto realmente existe, si fue construido legalmente y si corresponde a la realidad. Además, la verificación puede incluir una inspección física en el lugar. El procedimiento de dicha verificación será determinado por el Gabinete de Ministros. Si hay indicios de falsedad o de construcción no autorizada, el proceso se detiene y el caso va a los tribunales. Y si el tribunal confirma la infracción, se negará la transferencia de la tierra. Y se trata de eliminar los abusos para que el edificio ya no pueda ser una tapadera para la apropiación de tierras. Para evitar esquemas de construcción y reparto ilegal de tierras bajo acuerdos de inversión dudosos, se propone el proyecto de Ley número 14.038. Proyectos de inversión que contemplan la construcción de bienes inmuebles residenciales en terrenos de propiedad estatal o municipal y la distribución de los futuros bienes inmuebles entre el promotor de la obra y la persona que organiza y o financia la inversión en la construcción. Son proyectos de asociación público-privada y se implementan mediante la celebración de contratos de acuerdo con la Ley de Ucrania sobre la asociación público-privada, excepto en los casos en que el terreno haya sido entregado a dicha persona en calidad de arrendamiento o superficie. Si el desarrollador planea construir un complejo residencial en un terreno estatal y obtener una parte de los departamentos en el futuro inmueble, debe adquirir el derecho sobre dicho terreno, arrendamiento o superficie, de acuerdo con los requisitos de la legislación sobre tierras, y llevar a cabo el proyecto de inversión en términos generales conforme a la Ley de Ucrania sobre actividades de inversión y la Ley de Ucrania sobre la garantía de derechos reales sobre futuros bienes inmuebles. En caso de que no se adquiera el derecho sobre el terreno, dicho proyecto se implementa a través del mecanismo de asociación público-privada. Esta regla se aplica específicamente a la construcción de viviendas, ya que la mayoría de estos casos son edificios de varios pisos. La ley sobre asociaciones público-privadas permite establecer una participación mínima de viviendas que debe pertenecer al Estado o a la comunidad, y también prevé un método separado para calcular el valor de mercado del derecho de construcción. Los metros cuadrados para el Estado ya no podrán reducirse a un simbólico 4 o 5%. Existe una norma estricta aparte en el proyecto de Ley número 14.038. Si un edificio se construye bajo un contrato ilegal, automáticamente se considera propiedad estatal o comunal. Es decir, la idea principal es, si quieres construir un complejo habitacional en tierras estatales y obtener tu parte, o compras los derechos sobre la tierra según las reglas, o participas en un concurso de asociación público-privada. Ya no se prevén otras opciones. La tierra estatal y comunal es el dinero de las comunidades, un recurso estratégico, la base para el desarrollo, pero durante años no ha trabajado para la sociedad. Los esquemas y contratos turbios durante años han permitido que empresarios privados se queden con tierras estatales por casi nada.
Por lagunas legales y un control débil, el acceso a los terrenos más valiosos se obtenía sin concurso. La tierra se subvaloraba en la tasación. La canalizaban mediante construcciones ficticias o en contratos de inversión, y al final el Estado recibía migajas o compensaciones dudosas. El resto de los beneficios quedaba en manos privadas. Los esquemas de los baños, la historia con la empresa estatal Pusha Vodizia, la construcción en tierras de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia del Ministerio del Interior, los casos del Ministerio de Desarrollo Regional, son diferentes historias con la misma lógica. A través de maniobras legislativas, el recurso público se saca del control del Estado. Mediante documentos ficticios y decisiones corruptas de funcionarios, la tierra estatal se convertía en un instrumento de enriquecimiento personal para un pequeño grupo de personas, causando daño al presupuesto y a las comunidades. ¿Qué hacer al respecto? Cerrar los vacíos legales. Prohibir la transferencia de tierras estatales para construcción sin concursos abiertos y una evaluación de mercado independiente. Imposibilitar la terminación del derecho de uso permanente para proyectos de inversión. Imposibilitar el uso permanente para proyectos de inversión. Responsabilizar a los directores de empresas estatales y ministerios correspondientes. Para bloquear los esquemas, el Estado propone cambiar las reglas del juego para el uso de tierras estatales y comunales a través de los proyectos de Ley número 14.039 y número 14.038. Deben establecer límites claros sobre la transferencia de tierras sin subasta, implementar la verificación de los motivos para obtener parcelas de tierra y definir reglas transparentes para los proyectos de construcción. Mientras estas lagunas no se cierren y la celebración de contratos no esté claramente regulada, con un procedimiento transparente y obligatorio y control, las conversaciones sobre un mercado de tierras transparente siguen siendo solo una fachada brillante con la posibilidad de repartir tierras para fines privados. Leemos atentamente todos los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué más podría convertirse en el freno de emergencia que detenga la cadena de contratos de inversión y bloquee el flujo de esquemas fraudulentos? Y también me interesa saber si en su ciudad hay historias similares. Compartan ejemplos en los comentarios. El material fue creado en colaboración con el centro analítico EULEAP. Este video fue financiado parcialmente por los patrocinadores, donantes y patrocinadores de YouTube del Precio del Estado,